Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Qué bueno que estemos una semana más compartiendo con este espacio que tenemos desde el Congreso de la República y obviamente desde los territorios. Hoy hemos querido hacer un especial con el debate de control político que se hizo esta semana sobre la reactivación económica. Ahí tuvimos la posibilidad de contar con la presencia del ministro de Comercio, del viceministro del Interior, con varios directores, varios representantes de los diferentes gremios del turismo, del comercio, de los restaurantes, de los bares, en fin, de los diferentes sectores de la economía. Y queremos compartir con ustedes este debate porque creemos que es fundamental que no solamente avancemos en el tema de la salud, sino que podamos avanzar en el tema de la reactivación económica. Y esa reactivación económica debe ir acompañada, como lo mencioné en el debate, de la doble E, empleo y emprendimiento. Empleo y emprendimiento para los jóvenes, empleo y emprendimiento para todos los colombianos. ¿Pero por qué digo para los jóvenes? Porque infortunadamente también conocimos las cifras de desempleo juvenil esta semana y desafortunadamente Ibagué está en el primer lugar. Y por lo mismo tuvimos a bien en este debate de control político plantearle al gobierno nacional la necesidad de que se hagan unas estrategias concretas para Ibagué, para el Tolima, para que de la mano con esa reactivación económica nuestros jóvenes puedan tener mayores oportunidades de emprendimiento, para lo cual va a ser fundamental la capacitación que puedan recibir y de la mano con la capacitación generar empleo para sí mismos y para otras personas. Pero no me adelanto más, los dejo con este debate de reactivación económica que tuvimos esta semana en el Congreso de la República. En Comisión Segunda de Cámara de Representantes se llevó a cabo un debate de control político citado por el representante Ricardo Ferro, con el fin de tratar los principales temas de la reactivación económica. Durante el debate, el congresista habló sobre la polarización que venía teniendo el país antes de la pandemia en el sector comercial, mostrando una brecha importante entre algunos sectores tradicionales y las plataformas tecnológicas. Antes de la pandemia, uno veía que se estaba comenzando a polarizar el mismo sector del comercio y lo que tiene que ver con la productividad del país. Entonces veíamos de un lado a las plataformas tecnológicas, veíamos de otro lado a los comercios o a las empresas que venían trabajando antes de toda esta revolución tecnológica y veíamos cómo se comenzaban a enfrentar por la demanda y comenzaban a volverse enemigos los unos de los otros. Entonces, en varias ocasiones tuvimos la posibilidad de escucharle una frase al ministro José Manuel Restrepo que me parece que es muy interesante y que es muy y que tiene mucho que ver con esta situación, y es cómo hacemos para nivelar la cancha. ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, en el sector turismo, los hoteles tradicionales no vean en plataformas como Airbnb y otras plataformas tecnológicas una amenaza para su subsistencia? ¿Cómo hacemos para que los taxistas puedan coexistir con las plataformas tecnológicas como Uber y otro tipo de plataformas tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que todos los que en este momento están entrando en este mundo de la tecnología, pero que venían haciendo empresa de primera, segunda, tercera generación, puedan tener la posibilidad en este nuevo escenario que se nos va a presentar para poder garantizar que van a poder subsistir? Porque no solamente la amenaza viene siendo la pandemia, no solamente la amenaza va a ser el tema de volver otra vez a reactivar estas empresas. Las amenazas que ya venían antes de la pandemia tenemos que tenerlas en cuenta. Sobre el tema de las tecnologías, ya se dio un primer paso, logrando que se ponieran al día en temas de IVA algunas de estas plataformas. El siguiente paso viene con la ley de turismo que presentaremos esta semana o la próxima al Congreso de la República, que busca ayudar en esa nivelación de cancha naturalmente. Pero la formalización tiene una mesa permanente en el sector de turismo. Simplificamos el trámite de Registro Nacional de Turismo buscando formalizar. También el acceso a los guías de turismo buscando facilitar.
una estrategia de promoción que se implementó y ahora se va a exacerbar, y aquí está ProColombia, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Ya arrancó en esta semana con el mensaje Colombia sin ti no es Colombia, porque lo que queremos es arrancar especialmente por el turismo local que tiene impacto en las regiones. En materia de promoción de la productividad también están los nuevos centros de transformación digital con el Ministerio de las TIC conjuntamente con Mi Comercio. Ya en este momento hay 14, vienen 10 más. ¿Y esto qué busca? A miles de empresas acompañarlas en su proceso de transformación digital, porque como lo decía tal vez alguno de ustedes, hay muchos temas que vinieron para quedarse después de la pandemia, todos los temas de comercio electrónico, por ejemplo. Y ya hemos venido avanzando en cambios regulatorios en estos meses para facilitar esa estrategia de comercio electrónico. El representante Ferro propuso en su intervención la ejecución de la estrategia Juventud EE, emprendimiento y empleo, invitando a los diferentes sectores económicos a apostarle al emprendimiento como medio para generar empleo, avanzando tanto en la reactivación como en la recuperación económica del país, pero enfocado hacia los jóvenes. Hemos enfocado esta presentación hacia lo que hemos denominado la doble E, que es el empleo y el emprendimiento. Esa doble E que nosotros tenemos que revisar cómo podemos ser eficientes en su aplicación en este periodo venidero, en estos años venideros. Siempre, así como hablaba ahorita de la posible polarización que se venía presentando entre los que le apostaban a las nuevas tecnologías y los que tenían las empresas tradicionales y no habían mutado hacia estas nuevas tecnologías, tampoco podemos permitir que se presente una polarización entre apostarle al empleo o apostarle al emprendimiento. Tiene que ser un tema complementario. Tenemos que garantizar que esa doble E es manifiesto en todo el proceso de reactivación económica del país. Desde lo estructural, representante Ferro, nosotros nos propusimos desde el 8 de agosto del 2018 seguir una hoja de ruta en 5 temas. ¿Cómo promover el emprendimiento? Me encanta que usted lo ponga de presente, empleo y emprendimiento. Y eso es hoy una prioridad, a tal punto que el 20 de julio radicamos el proyecto de ley de emprendimiento y MIPYMES al Congreso de la República. Yo calculo que de aquí al lunes tenemos ya la ponencia para primer debate, tiene mensaje de urgencia y tiene compromisos claros en emprendimiento. Ya en emprendimiento veníamos haciendo una tarea que tenía cómo construir cultura emprendedora, cómo fortalecer el ecosistema de emprendimiento con los Se Emprende, cómo fortalecer los programas de mentoría, cómo lograr aceleración y sobre todo cómo lograr financiación con la creación de fondos como el Fondo de Fondos o algunos otros temas en crowdfunding para lograr que el emprendimiento tuviera acceso a recursos. Pero lo que viene ahora es disminuir aún más los costos del emprendedor en ese proyecto de ley. Organizar el ecosistema y la institucionalidad del emprendimiento, contar con nuevas estrategias de financiación empresarial, avanzar también en materia de educación y emprendimiento y sobre todo facilitar la vida del emprendedor con menos costos y menos trámites para que el proceso de emprendimiento sea un instrumento de reactivación económica. De igual forma, puso sobre la mesa el tema de la informalidad, haciendo un llamado al gobierno nacional para trabajar en la formalización de empleos tanto en el campo como en la ciudad, dejando como manifiesto los inconvenientes de los productores por la falta de formalización de tierras y, por ende, el acceso a créditos y otros beneficios. Qué bueno que en este proceso de reactivación económica hagamos un énfasis especial en el sector informal, en cómo logramos formalizar a todos estos colombianos que se encuentran, vuelvo y repito, en el sector informal, tanto en el campo como en la ciudad. Y ya acabo de hacer referencia a los que se encuentran en la ciudad, pero qué decir de todo nuestro campesinado colombiano, de todos nuestros campesinos que hoy en día tienen serias dificultades porque por un lado, al no tener o al no ser la mayoría propietarios de la tierra, no haber podido avanzar en este proceso de formalización de la tierra, no tienen acceso al tema de créditos. Aquellas personas que igualmente dependen muchas veces de estos pulpos o de estos grandes compradores o comercializadores o intermediarios que son los que terminan muchas veces quedándose
con la utilidad que está produciendo el sector agropecuario. Qué bueno que nosotros podamos pensar en este proceso de reactivación económica, cómo realmente vamos nosotros a darle la mano a nuestros campesinos, cómo vamos a generarle en el campo esa figura del empresario del campo, no el campesino al cual, me perdonan el concepto, muchas veces se le trata de tener hasta pesar, ¿no? Es un empresario, y es un empresario que de la mano con el gobierno nacional, de la mano con herramientas como las que en las cuales se venía avanzando por parte del ministro José Manuel Restrepo, por parte del ministro Rodolfo Sea, ministro de Agricultura, en agricultura por contrato y en otros mecanismos en los cuales se venía avanzando por parte del gobierno nacional. Ese tipo de mecanismos son los que tenemos que fortalecer. Es en donde nosotros tenemos que enfocarnos para poder garantizarle a nuestros campesinos que se puedan convertir en empresarios del campo. En modificar incluso las líneas de garantía en créditos para que las garantías sean más fáciles, más simplificadas para muchos actores como personas independientes o informales. Un programa dedicado solamente a micronegocios que transitan de la informalidad a la formalidad, que se llama el Programa de Economía para la Gente, del cual puedo hablar si se quieren más adelante, que me gusta es acompañar esos emprendimientos, ayudarlos en proceso de formalización, en asociatividad, en acceso a mercados, en innovación y tecnología y en entorno competitivo, entre otros frentes. También nos propusimos promover la productividad, y en materia de productividad y formalización creamos un COMPES de formalización empresarial. Eso fue muy importante. Este COMPES de formalización empresarial continúa de aquí en adelante. ¿Cómo? Continúa minimizando los costos de ser formal. Ventanilla única a la empresa, la disminución que ya se logró para la creación de empresas en la tarifa de registro, la nueva clasificación de micro, pequeña, mediana empresa que va en línea con los requerimientos internacionales. También lo del programa Fábricas de Productividad que continúa de aquí en adelante. Y lo que viene de aquí en lo que sigue, especialmente de cara a la reactivación, incluye el compromiso de compra lo nuestro. Tal vez lo ponía de presente el representante Juan David Vélez y el representante Ricardo Ferro, que usted lo llama liberar la cancha. Compra lo nuestro va en esa dirección. Va en la dirección de propiciar encuentros entre compradores y vendedores, lograr encadenamientos de mercado, acercamientos entre nuestros empresarios y los mercados nacionales, y también a través de ProColombia con los mercados internacionales. Durante este debate, el representante expuso la problemática que existe en diferentes regiones del país en materia de desempleo, haciendo un énfasis importante en la capital del Tolima, ciudad que no solo es la segunda con mayor desempleo a nivel nacional, sino que además es la primera en desempleo juvenil. Yo veo con gran preocupación las cifras de desempleo que hemos conocido los colombianos en los últimos días, cuando uno ya pensaba que íbamos a llegar a consolidar el desempleo por debajo de 2 dígitos y estar ubicados en 1 dígito en materia de desempleo, y lo que ha terminado sucediendo es que se duplica y en algunos casos hasta se triplica el desempleo en algunas regiones del país, como está ocurriendo en el departamento del Tolima, en donde las cifras son realmente aterradoras, en donde uno de cada 3 o 3.5 de cada 10 personas están desempleadas en nuestro país, que eso es más de la tercera parte del mercado laboral desempleado en nuestra región, en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué. Y si eso lo llevamos al desempleo juvenil, en donde desafortunadamente la ciudad de Ibagué ocupa el deshonroso primer lugar en desempleo juvenil en nuestro país, pues hombre, ahí es donde nosotros queremos, o en mi caso particular, quiero prender las alarmas y poder decir, hombre, hay que darle la mano a las regiones, pero hay que darle la mano puntualmente a ciudades como Ibagué, a departamentos como el departamento del Tolima. Y hace un par de semanas que tuve la oportunidad de tener un diálogo corto con el presidente Iván Duque, se lo manifestaba precisamente la gran preocupación que tengo yo por el tema del desempleo en la ciudad de Ibagué, el desempleo en el departamento del Tolima,
y particularmente el desempleo juvenil. Cómo en el desempleo juvenil las tasas de desempleo han crecido de una manera, pues vuelvo y repito, y me perdona la expresión, aterradora en nuestra ciudad de Ibagué. Nos habíamos propuesto también promover la inversión, lo hemos venido haciendo. Flavia les contará, más de 105 proyectos en este año en marcha para generar más de 36.000 empleos también de esa inversión extranjera en el país. Creamos nuevos instrumentos en la semana pasada. El de megainversiones gracias a ustedes congresistas por la ley de crecimiento, el de proyectos turísticos especiales pensando en la atracción de inversión en este sector, también gracias a ustedes en la ley del plan de desarrollo, el del plan Vallejo Express y de servicios que está por salir en las próximas semanas, el nuevo modelo de zona franca también para fortalecer esa figura de zona franca, el programa de apoyo al empleo formal, por donde se ha subsidiado nómina y donde se han protegido más de 3 millones de empleos, buscando apoyar el sector empresarial, lo mismo que en el de prima, el subsidio a la prima. Avanzar también en la aceleración de las devoluciones de impuestos que se han venido logrando. El congresista tolimense resaltó a Ibagué como una de las ciudades con un potencial exponencial para ser ciudad priorizada en la implementación de la estrategia Sacúdete, que busca capacitar y dar herramientas de emprendimiento e innovación a muchos jóvenes en el país a través de la salud, la cultura, el deporte y la tecnología. Qué bueno que esta estrategia Sacúdete la podamos llevar a todos los rincones de Colombia. Nos encontramos siempre con la misma dificultad y es que los recursos no van a alcanzar para todas las regiones del país, pero que podamos nosotros darle alternativas a los jóvenes, decirle a los jóvenes que aquí está el Estado colombiano pensando en ellos, buscando que en la reactivación económica podamos trabajar de la mano esa doble E, ese empleo y ese emprendimiento de la mano con los jóvenes de nuestro país. Vamos a trabajar muy fuerte para recuperar el empleo, para generar más empleo y para generar un emprendimiento que de la mano con ese emprendimiento también estamos nosotros generando más empleo en nuestro país, que es en este momento una de las grandes preocupaciones que tenemos todos los colombianos. Asimismo, la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro, dejó claras las actividades que se han ejecutado por parte del Gobierno Nacional a raíz de la coyuntura en materia de inversión extranjera directa. Colombia también un legado como líder regional en materia de inversión extranjera directa, que seamos únicos en la región en materia de atraer a los inversionistas. El nuevo manifiesto país, que en su momento pues pediré espacio para presentárselos, pero es toda esa generación de confianza de lo que tenemos los colombianos, que es un gran talento y queremos mostrarlo internamente y externamente para toda nuestra promoción. Las fábricas de internacionalización, como lo mencionaba el ministro, un gran legado también a través de unos premios nacionales de turismo que lo que pretenden es resaltar ese trabajo de los empresarios colombianos en ese sector, mayor conectividad aérea, y ahí tenemos una labor importantísima para hacer y una participación sin precedentes en Expo Dubai. De igual manera, se ha avanzado en diplomacia sanitaria en el marco del programa Conectados, junto con el Ministerio de Agricultura, el ICA y el INVIMA para abrir puertas en la exportación de diferentes productos agrícolas como el banano, la carne y el aguacate Hass, entre otros. Hemos suscrito con ellos 24 planes de trabajo en distintos mercados y hemos llevado a cabo 8 encuentros con empresarios internacionales del más alto nivel en el marco de las visitas de Estado del presidente Iván Duque. Hemos identificado en esas visitas 21 países a quienes estamos acompañando en el proceso de evaluación de 52 proyectos de inversión. Como lo decía el ministro, también hemos avanzado muchísimo en diplomacia sanitaria en el marco de Conectados con el Ministerio de Agricultura, con el ICA, con el INVIMA, y así hemos podido abrir puertas para la exportación de banano a China, para la carne a Arabia Saudita, para el aguacate Hass a Japón y para la pitaya en Argentina. Por su lado, el Ministerio de Transporte indicó que el sector de infraestructura no paró y desde el inicio de la pandemia, una vez decretada la reapertura para este sector, se viene desarrollando en los avances de las vías del país. El sector infraestructura, al ser tan clave, no paró y desde el inicio, con los primeros decretos de aislamiento, fue de los primeros sectores que se reactivó y viene funcionando. De igual forma, la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, indicó que en
En materia de vías y obras aeronáuticas, se han reactivado el 98% de la ejecución de contratos de la línea base a corte del 20 de febrero, impulsando la generación de empleo en ese sector. ¿Y esto qué es? Un 98% de contratos reactivados, con lo cual podemos decir que hoy los contratos de infraestructura de transporte están reactivados. En cuanto al empleo, teníamos una línea base de empleo de 74,000 empleos para febrero de 2020 y quiero decirles que a agosto de 2020 tenemos más de 106,000 empleos. ¿Esto qué quiere decir? Que incrementamos en un 143% los empleos que teníamos a febrero de 2020. También el director de la Aerocivil, Juan Carlos Salazar, destacó la labor desde esta entidad para garantizar los servicios esenciales para el transporte de mercancía, medicinas e insumos de salud y anunció la reapertura de diferentes aeropuertos en el país. El transporte aéreo en realidad no se ha detenido durante toda esta época en las cuales estuvo suspendida la movilidad, en el sentido de que mantuvimos desde la Aeronáutica Civil servicios en 68 aeropuertos del país. Esos servicios eran esenciales para transportar mercancías, para transportar medicinas, para transportar por medio de ambulancias aéreas pacientes, para transportar elementos y la aviación del Estado que hizo presencia en todo el territorio nacional. Luego, en el cumplimiento y la implementación de los protocolos por parte de los aeropuertos, los operadores aéreos y pues ahora el día de ayer, que fue un día tan importante con el reinicio de 38 rutas nacionales que forman parte de esta primera fase de conectividad. Se movilizaron cerca de 8,000 pasajeros por trayecto. Acá yo quiero clarificar que el número de pasajeros movilizados por las aerolíneas, en el caso de pasajeros que cuentan en los aeropuertos, pues se duplican porque cuentan en el aeropuerto de salida y en el aeropuerto de llegada. Hubo un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. La señora ministra de Transporte nos acompañó. El viceministro del Interior, por su parte, manifestó la importancia que todos los sectores que abran deben trabajar dentro de los protocolos de bioseguridad, cumpliendo unos procedimientos para poder operar. Nosotros vamos siendo científicamente responsables y cuando se nos ha dado por parte del Ministerio de Salud una luz verde para ir avanzando en la apertura de algún sector, y estamos hablando antes del 1168 porque nuevamente repito, ya hoy todo está abierto con la excepción de los bares, pero ya inclusive los bares pueden operar con consumo de licor, y eso lo hemos hablado con Camilo Azovares, lo hemos hablado y le hemos dicho, ya hoy estamos en un punto en donde lo que necesitamos es que el alcalde solicite la apertura. Si el alcalde la solicita, si su ciudad está preparada con los protocolos de bioseguridad que establece el Ministerio de Salud, esa es una actividad que tiene que entrar a activarse. Por último, las agremiaciones pusieron como precedente la afectación por el cierre de los establecimientos durante la pandemia, solicitando al gobierno nacional una solución pronta para la reapertura y mitigar los efectos del post-COVID. Nosotros tenemos en las regiones unos grupos empresariales que le llamamos clústeres, que le llamamos grupos asociativos, etcétera. Son unos grupos que fácilmente pueden generar una dinámica de reactivación apropiada si le inyectamos un recurso incluso vía cofinanciación para poder terminar de preparar la capacidad productiva y por un lado exportar los productos no tradicionales, pero también sustituir importaciones, como siempre se lo he escuchado al ministro, es sustitución de importaciones inteligentes. Definitivamente el decreto 1168 para nosotros ha sido un primer gran avance. Ya permitir estas pruebas piloto con la venta y consumo de licor al interior de los establecimientos definitivamente es el acierto que implica esta reactivación para nuestro sector. Realmente, como lo ha expuesto Camilo, los tiempos ya nos han venido afectando y hoy por hoy les habla un comerciante que ha venido soportando 170 días, pagando gastos fijos de arriendo, pagando excesos en cobros de servicios públicos y sobre todo en nuestro código SIU 5630, que a la fecha hoy, y lo puedo decir con claridad, sobre todo en la ciudad de Ibagué, ningún comerciante que tenga relacionada esta actividad de código SIU ha sido benefactor de todos esos créditos que anteriormente
posteriormente se nos nombraban al comienzo de la ponencia y la interlocución de ustedes. Bueno, además de este importante debate, hay también que mencionar varias cosas que se hicieron esta semana y por eso doy paso a la agenda que tuvimos en el Congreso de la República durante esta semana que termina el día de hoy. Esta semana en nuestra agenda legislativa. En plenaria Cámara aprobamos en segundo debate el proyecto de ley que fortalece la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas en las diferentes modalidades de contratación. Este proyecto tiene como objeto otorgarle a toda mujer embarazada las herramientas para su protección, sus derechos y una estabilidad laboral, como vía para asegurarle los ingresos económicos que le garanticen condiciones para una vida digna a ella y a su bebé. Aprobamos el informe que acogió objeciones presidenciales al proyecto de ley que pretende que la nación se asocie a la celebración del 5º centenario de fundada la ciudad de Santa Marta por su violación a las normas constitucionales sobre competencias del jefe de Estado. De igual manera, aprobamos en segundo debate el proyecto de ley que modifica el tratamiento penal de los delitos de alto impacto, brindando herramientas procesales para agilizar la judicialización de delincuentes para delitos como hurto calificado, abigeato, lesiones personales, entre otros, centrándose en la víctima y su declaración y garantizando una mejor reparación material, moral y social mediante la aplicación de sanciones dirigidas a la cultura ciudadana. También aprobamos la emisión de la estampilla Pro Hospitales Públicos del Distrito de Buenaventura, con el fin de invertir los recursos en el mantenimiento, ampliación, remodelación de la planta física del hospital, adquisición de los equipos, dotación de instrumentos para los diferentes servicios, entre otras adecuaciones que garantizarán un mejor servicio de salud, más aún en situaciones como la que atraviesa el mundo por la pandemia del COVID-19. De igual manera, aprobamos el proyecto de ley que crea un sistema de registro y monitoreo que permita prevenir y evitar el tráfico ilegal de flora y de fauna en las plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos, bodegas y en las encomiendas de transporte público. Finalmente, en segundo debate, aprobamos el proyecto que determina nuevas reglas para el orden de los apellidos. Este proyecto, basado en una sentencia de la Corte Constitucional que exhortó al Congreso a legislar sobre esto, establece que el orden en el registro civil de nacimiento será bajo mutuo acuerdo de los padres o en caso de no existir ese acuerdo, el funcionario de las notarías sería el encargado del registro mediante un sorteo. Una vez se cumpla la mayoría de edad, la persona podrá disponer mediante escritura pública el cambio de nombre con el fin de fijar su identidad personal. Hasta aquí los podcasts de esta semana. Yo no me quiero despedir en el día de hoy sin mencionarles que vamos avanzando muy bien con la ley de vacunas, que ya esta semana quedó radicada la ponencia para que se le dé primer debate en la Cámara de Representantes a este importante proyecto de ley, que va a permitir que todos y cada uno de los colombianos nos podamos vacunar contra el COVID-19, independientemente del estrato social, independientemente del municipio en el que nos encontremos, que todos los colombianos tengamos acceso a una vacuna y que podamos retornar a la normalidad. Los dejo con esta buena e importante noticia. Que mi Dios los bendiga. Una feliz semana para todos y no dejen de seguirnos en las redes sociales.